Estamos abriendo la palabra del Señor en Juan. En esta mañana vamos a ir directamente a Juan 20, 30 al 31 y luego vamos a regresar al capítulo 3. Pero en Juan 20, 30 se nos dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, y está hablando de 7 señales que ocurren en el libro de Juan, ¿no? Y luego yo diría una octava señal que es la resurrección de Cristo. ¿Cuántos saben que estamos en este periodo de 40 días que nos lleva justamente hasta el día del recordatorio de la resurrección de Cristo? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que comienza la Semana Santa, ¿no? El recordatorio de su muerte, pero luego el recordatorio de su resurrección. Y está conectado con la Pascua judía porque el pueblo judío celebró una Pascua. De hecho, la cena del Señor fue una Pascua. ¿Se dan cuenta? O una cena tipo pascual o prepascual, en la que se recordaba el Cordero de Dios que moría por los pecados. De hecho, el día que muere el Señor Jesús es el día de Pesaj, el día en que se sacrificaba ese Cordero Pascual. ¿Se acuerda que Israel había puesto la sangre de ese Cordero en los dinteles de las puertas? Y encima pasó el ángel del Señor y los Passover, por eso se llama Passover, porque los pasó por encima. Es decir, que no los mató a los primogénitos de esas casas, sino que los, se les saltó, ¿no? Así también la ira de Dios pasa por encima de los que creen en el Mesías, en ese Cordero que se llama Jesús. ¿Se acuerda que Juan lo identificó como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces, sí, todo está relacionado. Todo está relacionado. Pero lo importante que quiero que usted vea aquí dice que estas señales en este libro de Juan se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. Esa es la palabra Cristo. ¿Ok? Por cierto, la palabra es Christos en griego. ¿Ok? Pero sabe que en el griego esa palabra Christos no se entiende. De hecho, tuvo que ser como inventada la palabra. Porque realmente no tenía un concepto. O sea, cuando usted trata de buscar qué es un Cristo en griego, en la cultura griega, nadie sabe lo que es. ¿Se da cuenta? ¿Qué es un Cristo? Bueno, hoy día ya se sabe lo que es, ¿no? Pero en aquellos días no se sabía. Sencillamente tratando de decir, smear, eso lo que significa, era como algo que había sido untado. ¿Y qué era untado? Bueno, tienes que ir al pueblo de Israel para entender qué era lo que era untado. ¿Se da cuenta? Y de hecho las escrituras hebreas, el libro de Daniel, decía que al Mesías se le cortará la vida. Y eso dice el libro de Daniel. El Mesías era ungido, untado. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que pasó con Jesús cuando fue bautizado? Y el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. Y el Padre declaró, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Por cierto, eso está unido al Salmo 2. ¿No? Pero es como que él fue ungido. Por eso él dice la semana pasada, lo leímos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, eso dijo en Lucas 4 también en la sinagoga él, ¿no? Pero dice que se reposará sobre él el espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de Hashem, dice, y el temor del Señor. Eso es lo que significa Mesías, eso significa Cristo. ¿Para qué ha sido escrito este libro? Para que usted crea que Jesús es el Mesías, es lo que significa. El Mesías. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era ungido cuando venía a su servicio, ¿no? O cuando era ordenado para el servicio. Los reyes eran ungidos. Y los profetas eran ungidos. ¿Se acuerda que a David se lo unge también con aceite en la cabeza? Todo eso tipificaba a uno que iba a venir, sobre el cual reposa toda la unción del Señor, toda la sabiduría. Ese es el Mesías Jesús. Amén. Y entonces aquí vemos de que todo este libro de Juan ha sido escrito para probar de que Jesús es el Mesías. Y te lo vuelve a repetir, por si acaso te quieres perder, ¿no? Te dice ahí, el Hijo de Dios, dígalo conmigo, el Hijo de Dios. Y ese concepto que es cristiano, no, es un concepto judío. Porque el Salmo 2 hablaba de que
tú eres mi hijo, dice Jehová, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios tenía ¿qué cosa? Un hijo. Y el libro de Proverbios dice cuál es el nombre de su hijo. O sea, ese concepto es un concepto judío. Cuando Juan está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, lo que está queriendo decirle, ese que prometió el Salmo 2, es Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Ese que hablaba, el libro de Proverbios, es Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Y todas estas señales demuestran de que Él es el Mesías. En otras palabras, lo que le quiero decir es que el libro de Juan es un judío tratando de convencerlo a ustedes que Jesús es el Mesías de los judíos primero y luego del mundo. ¿Se da cuenta? Y no hay manera de entenderlo fuera de ese contexto. Yo me acuerdo de haber escuchado varios profesores. Tuve uno que se basaba en Wheaton College y nos enseñó el Evangelio de Juan versículo por versículo. Cuando estaba en cuarto año en el Instituto Bíblico. Muy bueno. Pero sabe que no se entendía, había ciertas cosas que yo me quedaba como, aquí falta algo. Pero tuve un profesor aquí en Miami, ¿no?, que se llamaba el doctor Gary Cohen, un profesor judío, y era judío creyente, ¿no? Y cuando él comenzó a hablar, y comenzó a mostrar ciertas cosas del Evangelio desde una perspectiva judía, yo digo, wow, ha estado ahí todo el tiempo y no lo habíamos visto. ¿Se da cuenta? Porque Juan es judío. ¿Qué es Juan? ¿Cómo sabemos eso? Porque los Nuevos Testamentos dicen, los Evangelios dicen que él era de Bethsaida. ¿Se acuerda? Ahí fue donde de donde lo reclutó el Señor. Bueno, lo recluta en Judea porque era discípulo de Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Pero esto es un asunto judío. Él es un judío que quiere convencer a todo el resto de personas de que él es el Mesías de los judíos. Por eso es que en el capítulo 1 le ha llamado que él es el Verbo de Dios. ¿Cómo el Verbo de Dios? Claro, la Torah de Dios. Él es la Torah de Dios viviente. Jesús es la Torah de Dios viviente. Así como hay una Torah escrita, una palabra escrita, Jesús es la palabra ¿qué cosa? Viviente. ¿Es la palabra qué cosa? Viviente. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Al Padre. Cuando tú lees a Jesús, ¿no?, es como que estás leyendo al Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, pero este judío nos narra aquí algo importante, nos está narrando cómo Nicodemo viene a verlo. Dice versículo 3, capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Por cierto, es la palabra Roshei Sehanim, que significa que él era un anciano entre el pueblo de Israel. El Talmud nos habla de un Nagdimon Ben Gorión, Nagdimon Ben Gorión. Y él era un hombre extremadamente rico, de gran reputación, había hecho señales. ¿Sabe que se decía que él había orado y vino la lluvia en un tiempo de sequía? Después oró y nuevamente, porque les iban a cobrar un dinero los romanos, y él volvió a orar y dice que hubo, pues sencillamente salió el sol, ¿no? Y entonces le atribuían milagros. Después hay un registro que le pagó una dote de 1 millón de denarios de oro. Nicodemo hacía pozos de agua. ¿Sabe que en estas tierras hay necesidad de hacer pozos de agua porque son tierras muy áridas, ¿no? Así que él hacía su dinero de esa manera. Pero después él muere en pobreza, pese a que él era rico, pero muere pobre espiritualmente porque él ha creído en Jesús. Terminó finalmente creyendo en Jesús. Y había una historia que decía que la hija de él un día estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo ayuda, ¿no? Había quedado en pobreza. Y algunos en el pueblo de Israel, escúcheme, comenzaron a decir, eso es lo que te va a pasar si recibes al Mesías Jesús, ¿eh? Si tú lo recibes al Mesías Jesús, vas a quedar pobre y vas a quedar como la hija de Nicodemo. Así había un dicho entre los rabinos, ¿sabes? Pero no, Nicodemo puede ser que padeció necesidad, pero rico espiritualmente. Hoy día sigue rico, está más rico que nunca. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios te va a dar, aunque el mundo te quite. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Uh-huh.
Y quiero decirle algo más. Cuando alguien le roba de esta mano, no importa. Ay, ¿quieres quitarme? No importa, porque Dios me va a dar por esta. ¿Se da cuenta? Y lo que Dios me da es más grande que lo que tú me quitas. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, es que te voy a boicotear, planean y se pasan toda la noche planeando cómo que te van a robar y salir impunes, ¿no? No, yo tengo uno que me defiende, ¿te das cuenta? Y ese me va a recompensar, ¿no? Conforme a sus riquezas en gloria, dice. Amén. Yo no espero de no importa la trampa que me hagas, ¿no? Y todas las cosas que murmures y todas las cosas que planees contra mí, porque el tema es que yo tengo uno que se apiada de verdad. Es mi Padre, Él ha dicho que yo soy su hijo. Porque recibió al Señor, dice que me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si Dios es mi Padre y Él me defiende, Él es mi proveedor, Él es mi protector, ¿quién contra mí, hermano? You know what I'm saying? ¿Y qué me va a hacer falta si Él me da todo? Jehová, mi pastor, nada me, ¿qué cosa? Yo estoy confiado en eso. ¿Se da cuenta? ¿Usted está confiado ahí? En lugares dedicados, pastos me hará descansar. Así puedo dormir. Señor, encárgate de mis enemigos, encárgate de allá, que todos los que quieren hacerme mal, ¿no? Yo me voy a acostar a dormir en tus brazos. Me voy a acostar a dormir en tu palabra, porque tú dices que me amas y me cuidas. Dice, mis enemigos me rodearon, dice. Muchos son los que acampan contra mí. Pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres el que levanta mi cabeza. Sabes que el enemigo te quiere agachar la cabeza, pero Dios te la levanta. Amén. ¿Cuántos esperan en ese? Ahí es mejor confiar. Pero bueno, ahí está Nicodemo, ¿no? Principal entre los fariseos, pero viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Porque Juan nos ha dicho en capítulo 1 que Jesús es la luz. Y entonces él viene porque no tiene a Jesús en su vida. Es un judío que viene sin luz, ¿no? Y por cierto, quiero decirle algo, ¿no? Mire, hay algunos que nos escuchan hablar acerca del Dios de Israel y de cómo Jesús era un judío y cómo Juan era un judío. Y a veces se confunden, eso es lo que hablábamos esta mañana, ¿se acuerda? Y entonces se van de largo. ¿No? Así tenía yo algunas personas, ¿no? Te contaba acerca de una alumna, ¿no? Que ella me escuchó hablar acerca de Israel y de que Jesús era el Mesías de los judíos y de pronto se fue y abandonó la fe y se hizo ortodoxa. ¿No? Hoy día es ortodoxa. Ha negado la fe, a pesar de que yo le volví a decir, le dije, mira, ese no es el camino. ¿No? O sea, el hecho de que Jesús sea judío no significa que tú vas a abandonar a Jesús. Porque si tú abandonas al Salvador, lo que te espera es el juicio. Así dice el libro de Hebreos. Una gran expectación de juicio y de hervor de fuego, dice, a los que pisotean la sangre del Hijo y la toman por inmunda. ¿Me escuchan? Yo hoy día veo a muchos por ahí, ¿no? Que comienzan con el mesianismo y comienzan con hablar de Israel y hablar en hebreo. Por cierto, no le digo, no tiene nada de malo porque la Biblia el Antiguo Testamento está en hebreo. Sorry, me gustaría que estuviera en otro idioma, pero no está. Y si quieres llegar al original, tienes que abrir la Biblia hebrea porque está en hebreo. ¿Se da cuenta? No hay de otra. ¿You know? Entonces quiero decir una cosa. Por eso no significa que usted va a idolatrar todo lo que sea hebreo y todo lo que se habla en hebreo. No va a ponerse de al lado con aquellos que niegan al Mesías, Jesús. ¿Se da cuenta? No se va a unir con ellos. Pero eso yo veo. Hay un desequilibrio. ¿Se da cuenta? Y hay personas que tristemente abrazan todo lo que dice el judaísmo. Los escucho en congregaciones mesiánicas. Solo hablan de la gematría y de los números y que la letra vale tanto y la cábala dice ni sé cómo. Y wow, o sea, comienzan a chupar tanto el judaísmo en lo que hoy día ya no son creyentes. Entran como cristianos pro Israel. No hay nada de malo de ser cristiano pro Israel. Pero y luego de que entran como cristianos pro Israel que aman al Mesías judío y aman a Jesús, y aman su palabra, aman las escrituras, y de pronto comienzan a abandonar al Señor. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Ya los viste vestidos de negro?
Me contaba justo un líder, justamente la semana anterior, ¿no? Y me decía que había un muchacho que tocaba el bajo. Nosotros lo conocíamos de una congregación. Venía a la congregación que nosotros copastoreábamos ahí en Fort Lauderdale, ¿no? Y era el bajista de otra congregación, que por cierto también se convirtió a la ortodoxia, ¿no? Y bueno, este muchacho dice, no, yo me voy a hacer ortodoxo, le había contado a este otro muchacho que me estaba contando. Y ese que pasó por todo el curso de los judíos ortodoxos y todo lo demás, y el día que se iba a bautizar, que se iba a renunciar a Jesús, porque le dijeron, no, tienes que renunciar a Jesús. Así que vamos a hacerte una tevilá, vamos a hacer una inmersión para convertirte al judaísmo, muerto al cristianismo y ahora sí vivo al judaísmo, ¿se da cuenta? Y el día que se iba a bautizar con su mujer, porque su mujer también estaba en esto. Ahora, usted tómelo como quiera, pero esto es lo que me contaron, ¿no? Entonces dice que la mujer tuvo una visión y le decían, no te vas a meter en esa agua, dijo él. Entonces, y la mujer dijo así, digo, no, yo no me voy a meter ahí y no voy a negar al Mesías. Entonces la mujer se sale y el marido se quedó vestido alborotado porque él quería convertirse al judaísmo ortodoxo y no pudo, ¿se da cuenta? Y entonces a la mujer confesarle que ella era cristiana, ¿no? O sea, que ella creía en Jesús, ¿no? O creía que Jesús era el Mesías. Le dijeron, no, se acabó, entonces no lo dejaron bautizar. Pero después escuché a otra congregación aquí que quedaba aquí en Pembroke Road, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Me contaron que toda la congregación se volvió ortodoxa y se fueron todos al judaísmo. Digo, ¿qué les pasó? Así no era, ¿se da cuenta? Aquí se trata de seguir lo que dice Juan. Juan nos dijo que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. No es para que lo pisotees. Vaya conmigo Hebreos capítulo 10, rápido para allá, porque no tengo tiempo, pero es importante que usted lo escuche, ¿ok? Hebreos capítulo 10. Dice aquí el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me será el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Aló? ¿Cómo le llamó? Hijo de Dios. ¿Cómo le llamó? Pero eso es lo que decía el Salmo 2. ¿Se dan cuenta? De que el Dios, Jehová, Adonai, tiene un hijo al cual Él le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando la Biblia habla de que eres el Hijo de Dios, está conectándolo directamente con el hebreo, Ben Elohim, y lo está conectando con la herencia que tiene. Pero dice aquí, ¿cuánto castigo, mayor castigo pensará que merecerá el que pisoteare? ¿Qué es lo que va a hacer? Pisotearlo. Eso significa que no te importa. No te importa lo que hizo, no te importa su persona. Prefieres tu orgullo, tu vanidad de hacerte judío y pisotearlo a él. ¿Crees que puede salir impune de eso? No, porque mira lo que dice aquí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál sangre? La sangre que Jesús derramó en la cruz. ¿Te das cuenta? Si la tienes por impura, si la tienes como algo vano, ¿no? Si la tienes por idolatría, como dicen algunos, ¿no? Dios te la va a cobrar, lo que está diciendo aquí. La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estás afrentando al Espíritu de Dios que te mostró que Jesús era el Mesías. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién te va a dar el pago? El Dios de Israel te va a dar el pago. ¿Por qué? Porque vendiste al Señor Jesús como Judas. Lo traicionaste, lo conociste y luego lo besaste por 30 piezas de plata. Y tus 30 piezas de plata no sirven para nada. Porque ahora Dios te va a hacer tragar esas 30 piezas de plata. Y te va a hacer reconocer y caer de rodillas a los pies de Él. De que Él era el Mesías, que Él dio. Amén.
No estaba entendiendo. ¿Cuál fue el Mesías? El Hijo de Dios. El Padre dio a su Hijo, ¿sabe? Por cierto, me voy a saltar un montón de cosas ahorita, pero creo que es importante que usted lo vea. Vean lo que dice el Salmo, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Okay? La próxima semana les retomo todo el resto de cosas para que usted vea la riqueza que tiene este pasaje en Juan 3. Pero no me quiero ir sin que usted vea qué es lo que dice Juan 3:16. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga cosa vida eterna. Ok, mire, ¿sabe de qué es esa historia? A veces nos perdemos, ¿no? Y decimos, ¿de qué está hablando eso? ¿No? Es como le digo, este profesor que era de Temple University, ¿no? Y estaba usando a Merrill Tenney, que era de Wheaton College, para explicar el Evangelio de Juan. Pero no entendía. O sea, habló de esto y lo expuso muy bien, y expuso el griego, expuso toda la homilética y toda la exégesis que pudo, pero no entendía. ¿Sabe qué habla este pasaje? Pues porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe que esto es una alusión? ¿Alusión a qué? Es una alusión al Antiguo Testamento. ¿A qué pasaje? ¿Sabe cuál? A Génesis 22:2. Vamos para allá. Génesis 22:2. Génesis 22:2. Y aquí vemos que Abraham tiene un único hijo. ¿Quién tiene? Un único hijo. Y el Nuevo Testamento no le dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Que Él es el único Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El Hijo único de Dios. El unigénito. Por eso en el versículo 22 dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, ¿no? Bueno, vean lo que dice el versículo 12. Porque Abraham lo va a sacrificar. Dígalo conmigo, ¿qué es lo que va a hacer Abraham? Aquí tenemos un padre que ama a su hijo, y este hijo es su hijo único. ¿Y qué es lo que lo va a hacer? Lo va a sacrificar. ¿Se da cuenta? Y después dice aquí, en el versículo 16, ¿no? Por cierto, el versículo 12 quiero leerlo. Si dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Quiero que usted vea, porque dice el versículo 2, dice, toma tu hijo, tu único, dice así. Y dice el versículo 12, no me rezaste tu hijo, tu único. O sea, Dios te lo está haciendo clarito, ¿no? Esta historia de Abraham, ¿no? Con su hijo único, nos va a hablar de otra historia. Y es la historia de Dios y su hijo único. ¿Se da cuenta? Y vea lo que pasa el versículo 16, ahí mismo dice, y dijo por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. La tercera vez que se nos llama de que Isaac era hijo único de Abraham. Volvemos entonces ahora sí al libro de Juan 3:16. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe que de tal manera amó Abraham a Dios que estuvo dispuesto a dar a su hijo único en sacrificio? Pero este pasaje nos está hablando como una alusión al Tanaj, allá al libro de Bereshit, a Génesis 22. Nos dice que así como Abraham amó a Dios y temió a Dios y dio a su hijo único en sacrificio, Dios aquí está amando al mundo. Y porque Él ama al mundo, le ha dado a su Hijo único en sacrificio. Y sabe una cosa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Te das cuenta? Y tú vas a renunciar a ese regalo de este Padre amoroso sacrificial que te da Dios. Y crees que vas a quedar impune. You know what I'm saying? No. No debes despreciarlo. Tienes que apreciarlo porque es el regalo de un padre amoroso que te ha dado lo mejor. ¿Cuántos estarían dispuestos a matar a un hijo? Levántame la mano aquí todos los que estarían dispuestos a sacrificar al hijo.
Ninguno. Ustedes no lo harían. Pero Dios te lo ofreció. Y todavía hoy día te lo está ofreciendo. Y te dice que Él te lo ha dado porque te amó. ¿Te das cuenta? Y aquí el olam porque tal amó Dios al mundo, la palabra en hebreo, olam, que habla de Israel. ¿Se acuerda que eso es lo que decía el sacerdote? Decía así, Seja Elohim, Hanoseja Tat Haolam. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, el pecado del mundo de Israel. ¿Se da cuenta? Claro que quita el pecado de Israel. Todo aquel que cree en Israel es perdonado, pero también de todas las naciones. ¿Se da cuenta? Todo aquel que cree en las naciones es perdonado. Amén. Y dice que Dios lo ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Pues mire, creamos en Él y recibámoslo. Amén. Ese es el mensaje de Juan 3. Pero la próxima semana comienzo de nuevo con los versículos uno por uno. ¿Ok? Hoy día el Señor quería que le dijera otra cosa. Y yo no peleo con Él, ¿saben? No peleo con Él. Bueno, Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu Hijo, tu amado Hijo, Señor, que nos recuerda la Kida, nos recuerda de Yitzhak, como él fue entregado por un Padre amoroso, temeroso tuyo, y lo dio en sacrificio por temor a ti, por amor a ti. Pero nosotros recordamos que tú eres el Padre Celestial que ha dado a su único Hijo para que muera por nuestros pecados. Y nosotros hemos decidido poner nuestra fe en Él y creer en Él. Y te pido, Señor, que regales la fe, Señor. Por tu Espíritu atraigas a las personas a Él, Señor, y que ellos puedan conocerlo, creer en Él y como consecuencia tener acceso al Olam Haba, a la vida eterna, Señor. Una vida que es para siempre contigo en el Mahul Hashamayim, en el reino celestial, contigo por toda la eternidad. Ahí gozándonos en tu amor y en tu Hijo, que es nuestro Rey. A Él lo honramos esta mañana. ¿Cómo lo vamos a negar? Creemos en Él. Yo creo en ti, dígalo conmigo, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Salvador. Amén. En el nombre de Él oramos, Señor. Amén.